Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El predicador, reverendo Gerald Green, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin con solo 13 personas. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Green ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con miles de iglesias en las principales ciudades de Corea y en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Green ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de todos los tiempos por diversos medios de comunicación, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público televidente, esta es la 6ª prédica de la serie Amor Espiritual. En el mes de mayo, en Corea, se celebra el Día de los Padres, y en ese día los hijos muestran su amor hacia ellos. En muchos países se obsequian ramilletes de flores a los padres en ese día tan especial. ¿Recuerda usted la primera vez que su hijo le regaló un ramo de flores? Ese día posiblemente le pareció que su hijo había crecido, y aunque las flores hubieran sido de papel, seguramente le hubieran parecido bellas. Por eso, los padres sienten un inmenso gozo, no solo cuando sus hijos nacen, a pesar de los dolores del parto, sino también cuando el niño les manifiesta su amor y su agradecimiento. De la misma manera, nuestro Dios y Padre se complace mucho cuando las almas aceptan al Señor y nacen de nuevo como hijos suyos, y se agrada aún más cuando la fe de sus hijos crece y cuando aumenta su amor. En ese momento pueden sentir el amor de Dios y también pueden manifestar su agradecimiento hacia Él. El corazón de un hijo que ama a Dios es considerado por Él como lo más valioso que hay. Por eso, no importa lo bien que usted pueda expresarse en cualquier idioma, ni tampoco si puede hablar en lenguas angelicales. No interesa lo grande que sea su fe, su habilidad y su conocimiento. Si usted no tiene amor, todo eso no vale nada para Dios.
Ahora compartiré con ustedes la segunda parte del versículo de hoy, que cita: si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es mi deseo que, a través de este mensaje, lleguen a tener ese amor espiritual que nuestro Dios y Padre anhela que todos tengamos. Oro en el nombre de Jesucristo para que cuando vea al Señor en el cielo, cada uno de ustedes sea un inmenso ramillete de gozo hacia Dios, que no se podrá comparar con las más bellas flores de esta tierra. Queridos amigos y hermanos, en la última prédica les dije que toda obra social benéfica o de caridad no tiene valor si no se hace con amor. La acción social sin amor es aquella que se hace para ser alabado por otros y para presumir de uno mismo. Cuando hace obras benéficas con esa intención, aun si entrega todo lo que posee a los necesitados, si no lo elogian, se lamentará y se quejará de haberlo hecho. Con esa falsa bondad no podrá ser bendecido en esta tierra, ni tampoco podrá recibir recompensas en el cielo. Por eso, esta clase de obras no tienen valor. Cuando practica la verdadera caridad, aun si nadie reconoce su acción, continuará haciéndolo con gozo y agradecimiento de corazón. Dios se complace con esta obra de verdadera compasión y promete recompensarle con extraordinarias bendiciones. Este principio también se aplica al tema que vamos a tratar hoy, que es el sacrificio. La escritura de hoy la encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, que dice: si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En este pasaje, entregar mi cuerpo para ser quemado significa sacrificarse completamente uno mismo. Ahora bien, ¿es posible que una persona que entrega su cuerpo para ser quemado por otro no tenga amor? Antes de explicar qué cosa significa este verdadero sacrificio que nace del amor, permítanme hablar sobre el otro tipo de sacrificio que no es hecho con amor, aun cuando llegue a entregar su cuerpo para ser quemado por otra persona. Es mi deseo que a través de este mensaje usted examine su corazón y se consagre más al Señor. En primer lugar, el sacrificio que se hace sin amor es cuando uno se queja y reniega de palabra después de haber hecho algún servicio en el templo o en la obra de Dios. Cuando se ha esforzado invirtiendo su tiempo y dinero en la obra de Dios, pero nadie se lo reconoce ni lo elogia, se siente triste y se queja. Incluso podría llegar a decir: he trabajado tan duro y me he esforzado por hacer todo esto, ¿y ni siquiera me lo agradecen? ¿O por qué los otros solo me miran y no hacen nada? Esto lo pueden decir los que están aún en el segundo nivel de fe. Hay algunos que incluso dicen: ¿cómo es posible que esos hermanos estén con los brazos cruzados en vez de ayudarme? Yo tengo que hacerlo todo. A manera de anécdota, en el último retiro de verano de la iglesia, los adultos apoyaron a otros hermanos. Cocinaron bajo un sol ardiente, hicieron de todo. Sin embargo, luego se quejaron y por eso su recompensa en el cielo disminuyó. ¿Saben lo que decían? Decían: ¿por qué los otros solo miran y no ayudan? Y aun cuando se esforzaron al máximo, su recompensa en el cielo se redujo debido a sus constantes quejas. Volviendo a la prédica. O cuando ve que otros hermanos no son tan cuidadosos ni dedicados como usted, dirá que aunque proclamen a los cuatro vientos que aman a Dios y a su pastor, son una tira de ociosos.
Al final de cuentas, los estará juzgando y condenando. Esta actitud veladamente encubre el deseo de que sus méritos sean conocidos por otros para ser elogiado por ellos y así presumir con arrogancia de su fidelidad. Si el superior o el de mayor jerarquía le halaga por la labor hecha, se derretirá como mantequilla. Sin embargo, si no oye ningún cumplido, se entristecerá y desanimará. Debido a esto, se quejará porque nadie ha reconocido su labor. Esta clase de servicio sin amor causará problemas entre los hermanos y no agradará a nuestro Dios. Por eso, un sacrificio sin amor no vale nada. En segundo lugar, un sacrificio sin amor lleva al desánimo. Tal vez no se queje abiertamente de palabra, pero si nadie reconoce su fidelidad en el servicio, se desanimará. Su autoestima estará por los suelos y su entusiasmo por el Señor se enfriará. Si alguien le señala algunas fallas en el trabajo que ha realizado con tanto esfuerzo, se desalentará y culpará a los que lo han criticado. Cuando alguien da más fruto que usted y es reconocido por los demás, se pondrá celoso y lo envidiará. Entonces, no importa lo fiel y lo entusiasta que haya sido, no tendrá verdadero gozo en usted. Y aunque usted acostumbraba trabajar con mucho entusiasmo en la iglesia como miembro del coro o líder de grupo, ahora abandonará sus obligaciones. He oído el testimonio de una familia. Su hijo se había preparado con mucho entusiasmo para el retiro de verano. Había practicado mucho específicamente para la competencia llamada la Torre Humana. Sin embargo, al momento de la competencia, este muchacho se cayó y por eso no pudieron ganar el primer premio. Ahora bien, debido a este incidente, el joven se deprimió y dejó de venir a la iglesia. Esto prueba que se había preparado esperando ganar algo y deseando ser reconocido por los demás. Si se ha quejado luego de haber realizado una tarea con mucho esfuerzo, Dios no aceptará con gozo su labor. Por otra parte, si se ha esforzado mucho en cumplir bien una tarea, pero ha cometido una falla, entonces tomará la decisión de no volver a equivocarse. Si tiene esta clase de corazón, progresará en su vida espiritual. En el caso del muchacho, tal vez debió haber pensado simplemente que otro equipo obtuvo el primer premio, o que probablemente otros equipos se habían preparado mejor que el suyo. Si reconoce y acepta esto de buen grado, ¿se imaginan el corazón tan bueno y bondadoso que tendrán? Dios dirá: hijo, en el futuro tú vas a ser un vaso de honra para el reino de Dios. En tercer lugar, si se sacrifica sin amor, será diligente y cuidadoso solo cuando otros lo estén observando. Cuando ninguno lo observa, entonces nadie podrá darse cuenta de lo perezoso que es, ni de la forma tan descuidada e incorrecta en la que hace su trabajo. Estará poco dispuesto a hacer tareas que no sean vistas por los demás, sino que procurará solo cumplir con los trabajos que son obviamente visibles a otros. Y es porque desea llamar la atención de sus superiores y de otros hermanos y ser alabado por ellos. Por ejemplo, algunos ayunan para que los demás los vean. Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 16, «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa».
Cuando ayune, debe tener una sonrisa de oreja a oreja para que los demás digan, oye, qué bien te ves cuando ayunas. ¿No es mejor oír esta clase de comentarios en vez de que digan, ¿por qué estás tan triste? Seguro que estás ayunando. Si está así cuando ayuna, es porque todavía está en el primer nivel de fe. Y agrega en los versículos subsiguientes 17 y 18, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Esto quiere decir que Dios sabe cuando ayuna. Prosigue la cita, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La pregunta es entonces, ¿por qué se sacrificaría usted si no tiene amor, aún teniendo fe y conociendo la palabra de Dios? Comparemos el trabajo que realiza un granjero en su propio campo con el que realiza un campesino por un determinado salario en la viña de otro. Cuando un granjero labra su propia huerta, trabaja arduamente de buena gana desde que amanece hasta que anochece. No deja de hacer ninguna tarea. Hace todo sin fallar. Y aun si se queda hasta la noche trabajando, lo hará lo mejor posible. Incluso cuando ya está por anochecer, no dejará el campo sin terminar la faena. A pesar que su familia lo esté esperando para cenar, se quedará en el campo mientras haya un rayo de luz que le permita labrar. Y hace esto porque es su propio terreno, su propio huerto, su propia granja. Sin embargo, cuando un campesino contratado trabaja en un campo que le pertenece a otro, no se esfuerza al máximo, sino más bien quiere que la jornada termine lo más pronto posible para poder recibir su paga y regresar a casa. Y por eso deja de hacer muchas tareas. Aun si esto no se aplica a todos los casos, la mayoría de la gente se apega a lo que le pertenece. De forma similar, en la medida en que los hijos de Dios sean en verdad agradecidos por la gracia y el amor que han recibido de Dios, entonces considerarán toda tarea y deber como suyo y lo harán de todo corazón. Lo harán lo mejor posible, como si se tratase de algo suyo, sin importarle si otros lo reconocen o no. Pero si no tienen el amor de Dios en su corazón, lo harán de mala gana y sin voluntad, es decir, superficialmente, como un empleado que solo desea su salario. Y luego se quejarán y protestarán cuando no reciban el pago que esperaban. Este tipo de persona lo encontramos en la parábola del hijo pródigo, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Luego de haber malgastado toda la herencia que el padre le había adelantado, un buen día el hijo menor regresa a casa, pobre y en la total miseria. El padre le recibe con gozo y le da lo mejor que tiene y hace una fiesta en su honor. En ese momento, el primogénito, quien regresaba a casa luego de trabajar, se entera del regreso de su hermano. En Lucas capítulo 15, versículo 28, se nos narra que el hermano mayor se enoja con su padre y no quiere entrar al banquete. ¿Cómo hubiera reaccionado usted en la misma situación? Hace mucho tiempo, probablemente hubiera reaccionado de la misma manera. Desde luego, ahora ha cambiado y es una nueva criatura y no se hubiera comportado así. Volviendo al pasaje, el padre se le acerca al hijo mayor y le suplica que participe del banquete. Los siguientes versículos, 29 y 30, registran la respuesta del hijo mayor a su padre, y cita la palabra. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás,
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El hermano mayor le reclamó a su padre. Como no le había sacrificado ni siquiera un cabrito para él, y cuando regresa el hijo menor, luego de haber gastado todo su dinero con prostitutas, el padre ordena matar un becerro engordado y ofrece un banquete en su honor. Y el hijo mayor se siente mal porque no puede entender el corazón de su padre. Por eso se quejó. Si aún hay algo de maldad en ustedes, no podrán comprender el corazón del Padre. En cambio, si hay bondad en su corazón, inmediatamente podrán entenderlo. Si el hijo mayor hubiera comprendido a su padre, se hubiera dado cuenta que lo que hizo era lo más correcto y lo que se debía de hacer. Pero el hermano mayor no era bueno y más bien reaccionó en contra de su padre. De la misma forma, los pensamientos del hombre carnal y del hombre espiritual se oponen entre sí. Y no solo la forma de pensar, también el carácter del corazón y el comportamiento de cada uno son opuestos. Por tanto, el hombre carnal no podrá entender al hombre espiritual, y también sucede lo contrario. Por eso, es un gran pecado si un hombre carnal juzga a un hombre espiritual. Aquellos que son malvados juzgan a un hombre de espíritu que es bueno. Y eso, repito, es un gran pecado. Volviendo al pasaje, el padre le contesta al hijo mayor de esta manera en Lucas capítulo 15, versículos 31 y 32. Y dice la cita: Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas, es decir, todas las propiedades del Padre, continúa la cita, son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Acaso no era lo correcto hacer esto? Claro que sí. El padre amaba al hijo mayor e iba a entregarle todas sus posesiones, pero este hijo no supo valorar el corazón del padre. No pudo darse cuenta que todo lo que tenía el padre era suyo, y más bien pensó que se había sacrificado en vano por él. Finalmente, creyó que su padre no reconocería todo su trabajo y esfuerzo, y entonces se quejó. Más aún, tuvo celos de su hermano menor, quien había vuelto a casa medio muerto. Por eso, creo que el hermano mayor nunca extrañó a su hermano menor. Él debía de haberlo extrañado, e incluso debía haberse preguntado qué había sido de él durante todos esos años. Pero el hijo mayor tenía celos del menor, y le dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Ese mismo día, cuando su padre celebraba la fiesta en honor de su hijo menor, el hermano mayor estaba en el campo y oyó todo esto de regreso a casa. Quiere decir que el hijo mayor había sido fiel y que había trabajado duro por su padre. Si no hubiera vuelto el hermano menor a casa, el otro hermano hubiera sido el hijo perfecto para el padre, pero no hubiera conocido su corazón. Esto confirma que el primogénito había obedecido fielmente los mandamientos de su padre y le había servido bien. Sin embargo, cuando se quejó, eso demostró que no había trabajado por amor a su padre. Hermanos, les pido que se examinen a sí mismos para ver si han vivido una vida como la del hijo mayor. Entre los siervos que han servido por propia voluntad a la iglesia, algunos se lamentan y se desaniman porque piensan que nadie reconoce lo que han hecho en la iglesia.
Se desaniman porque piensan que otros que llegaron después a la iglesia ahora son más apreciados y favorecidos. Creen que es mejor dar un paso al costado porque no hay ninguna labor o tarea para ellos. Si tiene esta clase de actitud, debe examinarse a ver si ha servido y ha sido fiel al Señor en verdad y en amor. En este momento, los animo a creer que todo lo que han hecho hasta ahora por Dios, con seguridad les será recompensado. Si es un siervo que tiene muchos años en la fe y ocupa además una posición en la iglesia, debe servir a los demás como el Maestro sirvió a sus discípulos. Más aún, si aprende lo que tiene que aprender con una mente humilde, llegará a ser un trabajador fiel e íntegro y amable que transmita amor a los demás. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 señala: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, todo lo que hagan deben hacerlo como si lo hicieran para el Señor, esto es, de todo corazón. Finaliza la Escritura, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es mi deseo que ustedes recuerden este pasaje y que hagan todo como para el Señor, y así puedan recibir la recompensa de heredar el reino de los cielos. Estimados amigos y hermanos, si desea de todo corazón consagrarse al Señor, primero deberá tener amor espiritual en su corazón. Si su corazón está lleno de ese verdadero amor, perseverará dedicando completamente su vida al Señor, ya sea que otros lo reconozcan o no. Así como la luz de una vela brilla en la oscuridad, usted podrá dar al Señor todo lo que posee. Y del mismo modo como el fuego consume la vela en forma silenciosa, no presumirá de sí mismo por ello. Nuestro Señor Jesús ha sido y es el ejemplo perfecto de verdadero sacrificio. Muchos pasajes del Antiguo Testamento profetizan a Jesús, nuestro Salvador, quien vendría como sacrificio expiatorio, y es comparado con un cordero. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote sacrificaba un animal para ofrecerlo a Dios como sacrificio expiatorio, se vertía su sangre y se quemaba su grasa en el fuego del altar. Nuestro Señor Jesús, como propiciación por nuestro pecado, derramó hasta la última gota de sangre y de agua para redimir a toda la humanidad de sus pecados. ¿Por qué fue efectivo su sacrificio? Porque fue hecho con perfecto amor. Jesús amó a Dios por sobre todas las cosas, y mientras permaneció en esta tierra, se esforzó al máximo por cumplir la voluntad del Padre. En Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús en el último instante dijo: consumado es. Y entonces expiró. De esa forma, cumplió la voluntad de Dios llegando a sacrificar su vida. El Señor cumplió todas las profecías escritas sobre Él en el Antiguo Testamento. La vida de Jesucristo fue un fiel reflejo de las profecías del Antiguo Testamento. No dejó de cumplir ninguna. Vivió de acuerdo a la palabra de Dios porque sabía que en el Antiguo Testamento los padres de la fe habían profetizado sobre Él. Incluso en el último momento de su crucifixión, oró intercediendo por las almas. Aún en ese último instante, cuando caía la última gota de sangre, su único propósito era salvar a la humanidad. Muchos enfermos de cáncer son sanados en esta iglesia, incluso de cáncer terminal, pero no todos dan su testimonio. Esta mañana 2 hermanas que fueron sanadas de cáncer vinieron
a verme. El esposo de una de ellas vino desde China para ver a su esposa. Ahora está muy feliz porque su esposa ya no tiene cáncer. Y le pregunté al marido, ¿qué piensa hacer ahora? ¿Van a volver a China? Y él me respondió que no querían regresar, sino más bien deseaban quedarse a vivir aquí para aprender la palabra de Dios. Realmente se veían muy felices. Volviendo al mensaje, Jesucristo no presumió de sí mismo, ni trató de ser exaltado, ni de recibir gloria. Él glorificó solamente a Dios. Por eso, Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 10 señala, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dios mismo exaltó a Jesús y le hizo ocupar una posición de gloria y de altísimo honor. Si se despoja de toda forma de codicia y de deseos impuros y se consagra con un corazón puro, Dios le exaltará y le guiará a posiciones de honra. Nuestro Señor nos promete en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así es, podrá ver a Dios con sus ojos. Algunos dicen que solo van a creer si ven a Dios. Sin embargo, si les enseño cómo pueden hallar a Dios, me pregunto, ¿vivirían de acuerdo a esas enseñanzas? ¿Cambiarían su vida por conocer a Dios? Dios no oye la oración del pecador. Si un pecador ve a Dios, muere. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso, si tiene un corazón limpio y puro, podrá ver a Dios cara a cara. Les animo a que alcancen la medida del corazón de Jesús y se ofrezcan como verdadero sacrificio a Dios, y con seguridad le verán. A muchos hermanos de la iglesia Manmin se les ha dicho que viven una vida cristiana distinta. No solo guardan santo el día del Señor, es decir, el domingo, sino también todos los viernes celebran el culto de vigilia y, asimismo, oran todas las noches en la reunión de oración de Daniel. Además, hay otros servicios de adoración, incluyendo el culto del miércoles, el servicio de alabanza de los martes, los cultos que se realizan en las células y muchas otras reuniones de oración. Igualmente, hay numerosos siervos que continuamente cuidan de las almas y visitan periódicamente sus hogares. Desde luego, no solo en esta iglesia, sino también en muchas otras donde se manifiestan las obras del poder de Dios, encontramos a estos siervos fieles. Pero nosotros tenemos más. Amén. Cuando habla con otras personas, por favor, háganlo con sabiduría, especialmente si usted es una cristiana que se considera madura. Tal vez pueda hacer esta pregunta: ¿qué hace usted en su tiempo libre? O puede decir: antes de aceptar a Jesucristo, mi vida era cocinar, comer y lavar platos. Y luego me ponía a ver mis telenovelas. Con las justas atendía a mi esposo cuando regresaba del trabajo, porque no quería perderme ni un solo capítulo de mis telenovelas. Por eso, muchas veces discutíamos. Y si no estaba viendo televisión, estaba chismoseando con mis amigotas. En ese momento le puede preguntar: amiga, cuando piensa en su rutina diaria, ¿no le parece que pierde el tiempo? Y ahí continúa: pero luego de conocer al Señor, ahora empleo mi tiempo en cosas
positivas, sirviendo en la iglesia, orando, salvando almas, en vez de perder mi tiempo y dinero en cosas inútiles. Y ahora he cambiado y soy una buena esposa y una mejor madre. Puede compartir ese testimonio y agregar que su vida ha sido total y completamente transformada desde que se ha comprometido en la iglesia para servir en todo lo que su pastor disponga. Ya no pierde el tiempo en cosas vanas. Ahora acumula tesoros en el cielo. Su alma y su espíritu son prósperos y sus oraciones son respondidas. Sin embargo, observe a la gente del mundo. Si tienen tiempo y dinero, lo que hacen es dormir más y así pierden el tiempo. Algunas mujeres pasan 2 o 3 horas maquillándose. ¿Se imaginan, hermanos? Se ponen 7 u 8 diferentes cremas y polvos en la cara y luego se demoran otras 2 o 3 horas en sacárselos. Sin embargo, los hermanos de esta iglesia deben estar muy contentos, ¿verdad? Porque nuestras hermanas no son así. También muchos otros hermanos trabajan durante el día en su centro laboral y en su tiempo libre sirven fielmente en la obra del Señor. En los días feriados no quieren descansar, sino más bien reparten los periódicos de la iglesia y evangelizan a mucha gente. Invierten de todo corazón su tiempo y dinero para servir al reino de Dios, de manera que no es exageración decir de ellos lo que cita la Escritura, que podrían entregar su cuerpo para ser quemado. A modo de ejemplo, tenemos el caso de un diácono de nuestra iglesia. Él era muy bueno jugando tenis y otros deportes. Sin embargo, luego que recibió al Señor, dejó todo de lado y trabajó fielmente para el reino de Dios. Dedicó mucho tiempo a la oración y a evangelizar. Por eso, Dios le dio paz en su familia. Incluso con su hijo, que está sirviendo en el ejército y a quien extrañaba mucho, Dios le concedió la gracia de volver a verlo. Por eso, su vida antes y después de conocer al Señor era totalmente distinta. Ahora, en vez de salir con amigos a beber licor o pasar el tiempo haciendo deporte y regresar tarde a casa para discutir con su esposa, más bien ahora es un esposo y padre ejemplar que sirve a Dios. Hermanos, tiene que haber una clara diferencia entre la vida que llevaban en el mundo y la vida que ahora viven para el reino de Dios. Y una forma de saberlo es determinar en qué cosas invierte su tiempo y su dinero. ¿Quién es el ejemplo para la iglesia Manmin? Nuestro ejemplo de vida es la iglesia primitiva. Sí, la iglesia de los primeros años. Ellos hacían todo lo posible por estar juntos. Nosotros nos reunimos todos los días en el santuario. La iglesia neotestamentaria es como la nuestra. Nos reunimos todos los días para orar en la oración de Daniel. La iglesia primitiva hacía lo mismo. Compartían el pan de la palabra de Dios, es decir, leían la palabra todos los días y oraban constantemente. Vivían solo por el Evangelio. Así que nuestra iglesia es como la iglesia primitiva. Por eso Dios nos ha encomendado cumplir con su providencia en estos tiempos finales. Qué bendecidos somos, porque Dios nos ha comisionado para cumplir con esa preciosa obra.
Y cuando lleguemos al cielo, nuestra recompensa será diferente a la de otras iglesias. La iglesia primitiva no solo vivía una vida consagrada, sino que también muchos de ellos murieron como mártires. Qué fieles eran en sus vidas, que nunca se quejaron ni se lamentaron, aun cuando eran crucificados y lanzados a los leones hambrientos. Más bien, oraban al Señor con gozo, ofreciéndole hasta el último instante de sus vidas. Se regocijaban por el solo hecho de tener la ciudadanía del reino de los cielos. Por favor, hermanos, presten atención a lo que voy a decir. Tiene que haber, reitero, una clara diferencia entre la vida que llevaban en el mundo antes de conocer al Señor y la vida que ahora viven como cristianos. Deben de marcar la diferencia en esta sociedad. Deben ser sal y luz en su vecindario, en su trabajo, en la universidad, en el colegio y en la iglesia. El ejemplo que hemos seguido como iglesia ha sido la vida ejemplar que vivió la iglesia de los primeros años, es decir, la iglesia primitiva. Nosotros tenemos muchas cosas en común con ellos: la oración, la santificación del día del Señor, es decir, guardar santo el día domingo, y el compartir todos los días la palabra de Dios. Particularmente, creo que hasta hoy ustedes han dedicado sus vidas al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Ahora bien, si de sus labios solo salen palabras de alabanza y de agradecimiento, ¿se imaginan las recompensas y la gloria que tendrán en el cielo? ¿Habrá alguno entonces entre ustedes que ahora desee tomar unas vacaciones porque ha trabajado muy duro sirviendo a Dios, o que tal vez se sienta desanimado por el mensaje de hoy que nos dice que todo lo que se hace sin amor no vale nada? Hermanos, si ora, alaba y adora al Señor y evangeliza almas con un corazón gozoso, se sentirá feliz y dichoso. Muchos de nuestros hermanos lo hacen así. Aman evangelizar. Actualmente en Corea, cuando uno toca la puerta de una casa, debe asegurarse de conocer a alguien de esa familia. En caso contrario, le tirarán la puerta en la cara. Sin embargo, estos hermanos que evangelizan, en vez de desanimarse y contrariarse, continúan evangelizando con un corazón alegre y positivo. ¿Se imaginan lo contento que estará Dios con ellos? Hermanos, algunas personas los recibirán bien y podrán evangelizarlos. Otros simplemente no querrán escucharlos y les cerrarán la puerta en su cara. Sin embargo, tal vez en un futuro lleguen a recibir al Señor. El punto es que algunos hermanos se desaniman porque toda su dedicación y esmero en su servicio no vale nada si no lo hacen con amor. No obstante, no debemos olvidar que estamos viviendo el fin de los tiempos de este mundo, cuando el pecado y la maldad aumentan cada vez más. Pero ustedes tienen señalado un destino, que es el mejor lugar en el reino de los cielos, la Nueva Jerusalén. Amén. Ahora les pido que llenen su corazón con la esperanza por el cielo y que hagan todo con verdadera dedicación por amor al Señor y a las almas. Aún
Si no se ha consagrado con perfecto amor, nuestro Dios tomará en cuenta el esfuerzo que haya hecho para dedicar su vida a Él. Si busca ser reconocido y elogiado por otros por su servicio y sacrificio, por favor, en este mismo momento, eche fuera ese deseo y alcance la medida del nivel del sacrificio y del amor de nuestro Señor. Oro en el nombre del Señor, para que cuando lleguen a la Nueva Jerusalén, cada uno de ustedes pueda recibir la más grande recompensa de nuestro Señor y sean vasos de honra y de gozo para nuestro Padre y Dios. Amigos y hermanos en Cristo, el hijo del quinto hombre más rico del mundo estaba sobrevolando un desierto. De pronto, el avión se estrelló. El padre inmediatamente envió equipos de rescate de emergencia a esa zona y oró para saber la forma como debía rescatar a su hijo. Planeó arrojar desde una avioneta millones de volantes hasta que su hijo fuera rescatado, pero no sabía qué poner en el volante. Al principio pensó que debía de escribir las cosas que podrían ser más útiles para que su hijo pudiera sobrevivir en el desierto. Sin embargo, al final solo puso: Hijo, te amo. Solo eso. Hijo, te amo. Unos días después, el hijo, exhausto, medio muerto de hambre y de sed, y sin ninguna esperanza para sobrevivir, halló uno de esos volantes. Lo leyó y en ese momento comprendió cuánto lo amaba su padre. El hijo recobró el ánimo y pudo superar ese momento de aflicción. Y más tarde fue rescatado. La clave para que el hijo sobreviviera no fue su fortaleza física, sino el verdadero amor de su padre. Hermanos, ustedes han recibido la misión de esparcir los volantes de amor de Cristo a muchas almas que están vagando y que están muriendo en este mundo de terror. Hoy he compartido con ustedes el significado del amor. Espero que graben en su mente que el amor es lo más grande que hay en el mundo y que si se hace algo sin amor, de nada sirve. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes llegue a ser una carta abierta de amor de Cristo y, de esa forma, pueda difundir el amor de nuestro Dios y Padre a las muchas almas que están muriendo en el mundo entero. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre. Cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe
en cualquier parte de la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, SIDA, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial.
de un lado de todo el cuerpo. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Podía caminar. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se levanta. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Pero ahora usted ya es mejor. Tírela, por fe, tírela. Y no puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received? ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fui sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús me ha sanado. Una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just to turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Aleluya. 6 años en cama. Aleluya. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Rápidamente, para que pueda glorificar el nombre del Señor, sufriendo de osteoporosis. Hace un año. 1 year. Just 1 year. Were you? ¿Por fe? Sí. So would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah! Praise the Lord! Empújela para que Dios se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted misma empujándola para que las Gracias cámaras. a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Monja